Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Sesión 2, Comunicación asertiva en el trabajo, metodología para lograr minimizar los conflictos. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas si quieren realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales, con experiencia de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, oficial en el cargo de teniente coronel de la Reserva Activa. Entre su cargo fue jefe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional de Colombia. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Valencia. Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Pau, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya llevamos casi 400 personas. ¡Wow! Qué bueno y qué chévere. Bueno, esta es nuestra ruta del conocimiento. Ya nosotros tuvimos una primera sesión este año y en esa sesión tuvimos la oportunidad de hablar de resiliencia laboral. Hoy vamos a tener comunicación asertiva, que es la continuidad de ese ejercicio de resiliencia laboral y personal que tenemos que ver, y vamos a mirar cómo podemos manejar esa comunicación asertiva, cómo manejar esas conflictividades. Y esas son nuestra ruta que vamos a tener en los próximos meses para que no se despeguen de esta comunidad en nuestra aseguradora de Positiva, por favor. Entonces, Pau, comencemos con la evaluación, por favor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Iniciamos con el sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. En una comunicación asertiva es necesario: A, comprender la realidad de cada persona involucrada. B, desconocer las percepciones de las personas involucradas. C, tener reglas claras para la comunicación. D, A y C son verdaderas. 15 segundos para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados. A, comprender la realidad de cada persona involucrada, 7%. B, desconocer las percepciones de las personas involucradas, 0%. C, tener reglas claras para la comunicación, 8%. D, A y C son verdaderas, 84%.
Continuamos con nuestra segunda pregunta. La emoción hace parte de las variables en una relación comunicativa. A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A verdadero 99%, B falso 1%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La solución de un conflicto generado en una comunicación está en manos de A, la empresa, B, cada persona involucrada, C, la sociedad. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, la empresa 12%, B, cada persona involucrada 86%, C, la sociedad 2%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Carlos Andrés Valencia. Ok, gracias, Pau, muy amable. Bueno, quiero comenzar esta conferencia realmente es con esta frase de Marshall B. Rosenberg, un psicólogo norteamericano que ha hablado mucho sobre la comunicación no violenta. Y esta frase nos invita a eso. La comunicación asertiva es el arte de ser capaz de expresar tus pensamientos y sentimientos abiertamente, sin temor ni agresividad, y de escuchar y comprender a los demás con empatía y respeto. Marshall B. Rosenberg, como les decía, psicólogo norteamericano que habla sobre la comunicación. ¿Qué vamos a ver en esta charla el día de hoy? Vamos a ver tres aspectos fundamentales, que es la comunicación asertiva, la tríada de la comunicación, los elementos de la comunicación. 3, metodología para minimizar los conflictos. ¿Cuáles son los objetivos? Reconocer la comunicación como el pilar fundamental para la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y no solamente en el sistema, sino en nuestras vidas. 2, objetivo es socializar la tríada de la comunicación como herramienta de resolución de conflictos. Y 3, metodología para minimizar esos conflictos en las tomas de decisiones del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Y comienzo, ¿qué es la comunicación asertiva? Es un estilo de comunicación que se caracteriza por expresar de manera clara y directa las opiniones, necesidades y emociones propias, respetando al mismo tiempo los derechos y puntos de vista de los demás, para lograr su apropiación. Y es importante tener en cuenta los siguientes aspectos principales. Entonces, en esta imagen es muy fuerte, esta imagen nos lleva a grandes reflexiones. Las personas que han fallecido, las personas que están muertas. Díganme, en esta imagen, caballeros y demás que nos están viendo el día de hoy, ¿quién de ellos tiene conflictos? ¿Quién de ellos tiene problemas? Ninguno. Ellos están por encima de los conflictos. Están por encima de esas situaciones que muchas veces nos quitan la tranquilidad. Entonces, eso me lleva a este segundo aspecto. Donde hay vida, hay conflictos. Donde compartimos con personas, vamos a tener problemas. Y miren que en esta imagen podemos visualizar qué tipo de conflictividades o de situaciones problemáticas podemos tener. Las tenemos en pareja, las tenemos con nuestros hijos, las tenemos con nuestros padres, lo tenemos lógicamente en las relaciones laborales. Y el sistema de seguridad y salud en el trabajo sí que sabe de eso. Pero no solamente se queda en ese vínculo pequeño, sino en unos vínculos mucho más grandes que son los problemas de estados. Podemos ver el caso que las guerras que tenemos actualmente en el mundo y también hasta a nivel religioso. Entonces, mire que siempre hay conflictos. Donde hay vida, hay conflicto. Pero en el conflicto tenemos una gran oportunidad y tenemos que ver que la persona con la que tenemos conflicto es ese gurú que necesitamos, porque es a través del conflicto, a través de esas diferentes situaciones complejas y problemáticas, es que crecemos como ser humano. Entonces tenemos que ver el conflicto como esa oportunidad de mejorar y esa oportunidad de ser cada día mejores. Entonces quiero hablarle de los 3 elementos del conflicto. Ojo con esto. 3 elementos del conflicto.
Y el primer elemento del conflicto es que hay un vínculo. Siempre, ese es el primer aspecto, donde tenemos un problema, donde tenemos un conflicto que realmente nos afecta. Todas esas peleas pequeñas, que porque de pronto no respetó el semáforo, que en algunos momentos puede trascender, pero realmente lo que nos afecta de por vida, lo que lo vuelve personal, es con las personas que tenemos vínculos, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea en la implementación del sistema a través del COPAS, a través del COCOLA, del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, esas situaciones muchas veces trascienden. Entonces, el primer aspecto del conflicto es que tenemos vínculos con esas personas. El segundo aspecto es que hay un tema que está en discusión. Tenemos un problema y el problema tiene esta característica. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Uno ve un 9, el otro ve un 6. ¿Y quién de los dos tiene la razón? Los dos tienen la razón. Y ahí viene un principal aspecto. Si usted es la persona externa que los está viendo, dice, usted, caballero X, y usted, dama, los tienen razón desde sus puntos de vista. Ojo con el punto, desde su punto de vista. Entonces acá viene el punto importante, escuchar las distintas versiones. Eso ofrece un panorama mucho más claro y puedes que a ratos hay que pensar fuera de la caja. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. En un país que no hemos sabido manejar las diferentes conflictividades y las situaciones, eso ha llevado a que sea cada día más agresiva ese tema de resolución de conflictos y de agresividades. Y es porque el problema lo vemos desde nuestro punto de vista y a ratos nos falta empatía para poderlo ver desde el otro punto de vista. Entonces, dos elementos, vínculo y problema. Y acá viene el tercer elemento del conflicto, la música. Y acá quiero hacerles una pregunta para que ustedes mismos se la contesten ahí en cada uno de sus lugares de trabajo, de sus hogares. ¿Qué será más importante en la música? ¿La letra o la melodía? Uno podría pensar, a mí hay canciones que me encantan, que me gusta un buen vallenato, me gusta un buen reggaetón, me gusta una buena musiquita popular con un buen acompañamiento, con una buena pareja, con mi esposa, con mi novia. La música es intrínseca al ser humano desde hace muchos siglos. Y mucha gente está diciendo, no, a mí me encanta la letra, pero les voy a dar un punto de vista para que ustedes de pronto lo logren analizar. En la música, lo más importante no es la letra. Digamos, de las personas que nos están acompañando hoy en esta conferencia, ¿cuántos pueden hablar italiano? Posiblemente muy pocos. Pero ¿a quién no le gusta la música de Andrea Bocelli? Un tenor que realmente nos ha llevado con sus canciones a poder soñar. ¿A quién no le gusta una canción de Michael Jackson? Una buena canción en inglés. Y con esto quiero decirles que lo más importante siempre es la melodía, no la letra. Y cuando comenzó el tema de la música, era más la melodía. Era la articulación de varios instrumentos generando una melodía armoniosa. Entonces es más importante la melodía que la letra. ¿Y por qué esto? Y ya se los explico de esta siguiente manera. Siempre, cuando tenemos un problema, tenemos un mensaje, un asunto, un problema, hasta una solución a ese problema. Y eso lo procesamos conscientemente, es el qué. Pero siempre ese qué va acompañado con un cómo. ¿Cómo me siento? Lo que pienso de ti. Y lo procesamos inconscientemente. Entonces, ese mensaje que va acompañado con un cómo, tenemos que saberlo manejar. Y ahí es donde viene el aspecto más importante. La letra y la música, la melodía. Y tenemos que entender nosotros no somos seres lógicos.
Muchas veces nosotros somos seres lógicos, somos personas que pensamos racionalmente, pero el aspecto que somos seres psicológicos. Siempre ese mensaje, ese raciocinio que lógicamente lo pensamos en el marco de nuestra capacidad cognitiva va acompañado de esa capacidad inconsciente, esa capacidad psicológica. Dígame, ¿en cuántos negocios, cuántos matrimonios bien fuertes, bien consolidados, en un momento se acaban por esa falta de gestión emocional? Entonces tenemos que entender que el mensaje es importante, pero la forma en que lo transmitimos es donde tiene sus diferencias. ¿Por qué? Porque el vínculo, el por qué, generalmente, ese es por qué no hiciste por qué no hiciste aquello, por qué me fuiste infiel, por qué no cumpliste con el trabajo, por qué el informe, esos por qué que siempre tenemos con el vínculo. Y ese mensaje que estamos transmitiendo, ven, tenías que entregarme la presentación hoy a las 3 de la tarde y no lo has hecho, ya son las 7 de la noche y tengo que presentar eso mañana a las 7 de la mañana. ¿Ven? Ese vínculo con esa persona y ese qué, que es el problema, es ese mensaje que estamos pronunciándolo. Entonces, la forma en la que los transmitimos, ese cómo, lo que exacerba muchas veces las situaciones. Y pues que estos tres elementos son fundamentales y tenemos que desglosarlos. Y tenemos que entender que ese qué, ese mensaje que estamos transmitiendo, que va por un canal de comunicación. Y ese canal de comunicación que es el cómo, tenemos que entenderlo, que es la única forma de solucionar el problema. Porque romper el vínculo siempre va a generar dolor. Y tener vínculos, ya sean laborales, o ya sean familiares, o sean con esas personas que tenemos ese vínculo, si somos lógicamente unas personas que estamos dentro del marco de lo común y estamos con nuestras capacidades mentales normales, romper ese vínculo siempre va a generar dolor, porque nos duele que las cosas no funcionen, nos duele afectar a esas personas que amamos, nos duele afectar a ese grupo de trabajo, porque no estamos cumpliendo con la labor que nos encomendaron. Entonces, el romper el vínculo siempre genera dolor. Pues que los problemas y las conflictividades no se solucionan a través del vínculo, porque generan dolor. Si los generamos en el tema de la solución, en el marco del problema, se va a perpetuar, porque los dos tienen la razón y ninguno de los dos quiere ceder. Entonces, yo no cedo. No, primero que ceda él. Díganme si no les ha pasado en algún momento. Entonces, el problema se logra perpetuar el tiempo. Hay una perpetuación porque nadie quiere ceder. Entonces, la única forma de solucionar el problema es a través de la música. Es donde tenemos la oportunidad de solucionar cualquier aspecto. ¿Por qué? El vínculo es de tipo material. Es tangible, es con las personas con las que trabajamos. El problema es de tipo mental. Es la posición, es la forma que nosotros entendemos el problema y que no queremos ceder. Y ya el tema del canal, en la forma en que enviamos ese mensaje, es la conexión emocional. Y ahí es donde tenemos la gran oportunidad de solucionar. Entonces, ¿cómo logramos que ese canal donde estamos transmitiendo el mensaje, logremos minimizar esos conflictos? Y acá viene la metodología para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar en todas las áreas, tanto en la vida personal como en el área laboral. Y ese es el primer aspecto. Para echar porquería. Cesar las hostilidades. Entendamos un aspecto. Tenemos un mensaje que transmitir con una persona que tenemos un vínculo y tenemos un problema a solucionar. Y ya hemos escalado las hostilidades, hemos tenido una comunicación violenta. Estamos intratando, porque no necesariamente tenemos que usar palabras soeces, sino que podemos hacer un intrato o podemos mirar que ese lenguaje agresivo, pasivo-agresivo, que es esa comunicación no verbal,
es la que no ha permitido solucionar ese problema. Entonces, lo primero es, vamos a mirarlo, es cesar las hostilidades y vamos a establecer 7 reglas claras, 7 reglas claras para poder comunicarnos con esa persona o con el equipo de trabajo. Y acá, dentro de esta gran estructura, vamos a mirar esas 7 grandes recomendaciones. La primera, no respondas con la misma energía. Hostilidad más hostilidad, ¿qué significa? Más conflicto. Hostilidad más una calma firme desarma el conflicto. Entonces, mantén un tono neutro. Evite el sarcasmo y la ironía, porque usted puede tener en un momento dado, estar muy calmado, pero estar respondiendo con sarcasmo y estar respondiendo con ironía. Eso exacerba, lógicamente, la comunicación. La vuelve otra vez agresiva. No grites ni interrumpas, incluso si los demás lo hacen. Manténgase siempre calmado en estas situaciones. Podemos hablar y un ejemplo, podemos hablar de esto, pero si seguimos gritándonos, no vamos a llegar a nada. La regla, no respondas con la misma energía. Entonces, esa es la primera situación. Segundo, nombra lo que está pasando sin atacar. Nombra lo que está pasando sin atacar. A veces, el simple hecho de hacer visible la hostilidad ayuda a frenarla. Noto que el tono en esta conversación se está volviendo agresivo. Propongo que hagamos una pausa y retomemos con más calma. A ratos de esos espacios, cuando estamos hablando con el equipo de trabajo y realmente no logramos salirnos de ese cajón, que la comunicación no nos permite crecer como equipo, crecer como personas o buscar una solución a ese problema, a ratos, venga, tomémonos un aire, demos una vuelta, tomemos una aromática, tomemos un café y volvemos en 10 minuticos. Eso es importante. En el hogar, mira cielo, mira amor, este tema se está volviendo, déjame, tomamos aire en un rato y volvemos. Entonces, son aspectos que son fundamentales y hay que tener en cuenta para este tipo de situaciones. Tomar aire. Entonces, es importante hacer visible esa hostilidad y tomarnos el tiempo para respirar y retomar esa conversación. ¿Ok? El tercer aspecto, que es muy importante, evitar una comunicación, invita a una comunicación mucho más respetuosa. Invita a una comunicación que nos permita seguir en el manejo de esa conflictividad. Puedes proponer normas básicas de respeto en reuniones o conversaciones difíciles. Es útil hacerlo en momentos de calma, no en pleno del conflicto. Entonces, ¿qué les parece si acordamos hablar de uno en uno sin descalificarnos? Entonces, 3 reglas importantes. Ser un moderador en la situación. El punto 4 es fomenta la escucha activa. Hay gente que es feliz interrumpiendo y no permite que una persona logre culminar su idea. Entonces, pongamos esa regla clara. Venga, vamos a escucharnos de uno en uno. Permítame ser la moderadora, permítame, y si usted es el jefe, el que está tomando el liderazgo, una vez establezca eso. Vamos a darle a cada uno su espacio para que hable, su espacio para que pueda, lógicamente, entender, que pueda clarificar, que pueda exponer, que pueda argumentar su opinión sobre esto. Entonces, y todos vamos a escucharlo con respeto. Escuchar con atención sin interrumpir ni juzgar puede desactivar muchas tensiones. A veces la hostilidad nace de no sentirse escuchado. Creo que lo han escuchado ustedes más de una vez. Que tú no me escuchas, es que el jefe no me escucha. Entonces es importante tener una escucha activa y es un acto de mucho respeto. Sea un modelo del cambio que quieres ver. Entonces, el ejemplo nace por casa, el ejemplo nace por nosotros mismos. Si usted quiere que su personal lo escuche, si usted quiere que lo que usted diga, lo que sus órdenes, sus actividades, sus ejecutorías se cumplan de forma cabal, aprenda usted a escuchar a los demás para que los demás lo escuchen. Sea un ejemplo. Usa un lenguaje claro, directo y empático. Sé coherente, aunque otros no lo sean. Eso genera un gran impacto en las otras personas.
El punto 6, crea pausas cuando sea necesario. Si la mente se pone demasiado tenso, creo que ahora no es buen momento para continuar esta conversación. Podemos retomarla más tarde con calma. Ya lo veníamos dialogando, que la idea cuál es, calmarnos y poder retomarlo de la forma más asertiva posible. Y el punto 7 de este primer punto, que es parar las hostilidades, cambia lo que puedas, acepta lo que no y cuídate a ti mismo. No siempre podrás cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas tú. Si la hostilidad es constante y afecta tu salud mental, tal vez sea el momento de pensar en otras opciones. Puedes pensar en un traslado, puedes pedir un cambio de equipo de trabajo, de un lugar de trabajo, pero siempre nuestra salud mental debe estar por encima y hacer todo lo posible. Aplicar estas recomendaciones que te estamos dando hoy, pero siempre nuestra salud mental debe ser primordial. Y siempre invitarlos a leer, escuchar. Esta metodología que estamos viendo es de Eric Yado, un escritor español, y también del psicólogo norteamericano Rosenberg. Entonces, es importante siempre estar cultivando nuestra mente para poder sobreponernos a estas situaciones conflictivas. Entonces, ya vimos el primer aspecto, dejar de ser hostil, dejar de estar aplicando estas situaciones, dejar de estar atacando. Y el segundo gran paso, la gran estructura para poder superar las conflictividades, es empieza a limpiar la porquería. Y entendamos esto. Estamos en el canal de comunicación. Está la persona al frente nuestro que tiene una opinión diferente y yo estoy en este lado. Entonces, el primer aspecto es cuando yo hago un improperio o estoy hablando de forma pasivo-agresiva, la otra persona está recepcionando ese mensaje y entonces él no me va a contestar de la misma manera. Generalmente la persona escucha una forma de maltrato y la otra persona nos devuelve con un poquito más. Ese es el canal de comunicación. Ese canal de comunicación va de forma bidireccional. Yo digo algo, la otra persona responde y así se vuelve y así se van escalando las conflictividades. Entonces, el primero, deja de atacar a la otra persona. Ahorita ya dejamos de atacarnos porque establecimos unas reglas claras, que fueron las 7 primeras que vimos. Ahorita vamos a ver el segundo paso, la liberación. Es reconocer en qué debemos pedir perdón y perdonar. Es la única forma para poder, porque inclusive no es un acto altruista, es un acto que deberíamos nosotros siempre analizar cuándo debemos pedir perdón y perdonar, y debe ser un acto de un total convencimiento. Entonces, ese es el acto de liberación. Y para lograr eso, tenemos 7 claves importantes que ahorita las vamos a ver. Entonces, primero, reconoce tus emociones sin reprimirlas. Reconocer en qué estamos fallando, reconócete a ti mismo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Y es está bien estar dolido o dolida. Sentirlo es parte del proceso de liberarlo. Reconocer qué sentimientos, qué emociones me están afectando. Ese es el primer aspecto. El segundo, decir perdonar desde la libertad, no desde la obligación. Nosotros nunca debemos sentirnos que para que otras personas se sienta bien, nosotros inmediatamente tenemos que recurrir, ven, sí, te perdono, o te pido una disculpa. No, el ejercicio de perdonar debe ser desde la libertad, no por una obligación. O cuando ustedes han escuchado muchas veces, ven, yo te perdono, pero no olvido, creo que alguna vez lo hemos escuchado, ¿cierto? Yo perdono, pero sé que tal fecha hiciste esto y esto y esto y esto. Eso es un perdón, ¿cómo? Lo podemos denominar. Es un perdón que está siendo sometido a que la otra persona haga algo. Entonces, eso no es un verdadero perdón. Entonces, ojo con eso. Siempre el perdón debe nacer de nosotros mismos y no por una obligación. Perdonar no significa olvidar ni dar la razón, sino la libertad de liberarte del peso emocional del conflicto. Entonces, entendamos una cuestión, que esta segunda etapa del perdón significa es lograr superar la situación por mí mismo, no por otro. Y el tercer aspecto, comunica tu decisión con calma. Es aprender a hablar de esa manera.
Fue doloroso lo que pasó, pero elijo soltar ese enojo y busco una mejor forma de relacionarnos. El perdón es un regalo para ti y para otra persona. Si tú logras perdonarte a ti mismo frente a lo que pudo haber ocurrido con esa persona del trabajo, con su toxicidad muchas veces que se presenta, vas a estar mejor tú mismo y vas a poder dar un mejor trabajo. Y ese ejemplo va a lograr, porque eso es como luz, y va a lograr transmitirse a tu equipo de trabajo y a las personas con las que estás teniendo ese tipo de conflictividades. Entonces, comunica tu decisión con calma. Cuarto, plantea nuevos acuerdos. Quiero que podamos hablar sin herirnos. Podemos intentar escucharnos sin interrumpirnos la próxima vez. Esas reglas acá las estamos otra vez retomando, las estamos fortaleciendo desde esa parte emocional. Acuérdense que somos seres psicológicos y ya estamos dándole a esas reglas que establecimos, ya las estamos apropiando desde lo emocional para no dejarnos afectar. 5. Involucra a una figura mediadora si es necesario. Muchas veces no logramos llegar a acuerdos con esas personas de trabajo o con esa persona o ese familiar, con la persona que tenemos ese vínculo. Entonces, si el ambiente es hostil y es persistente y no mejora, considera hablar con el superior, los de recursos humanos, un mediador o un terapeuta. A ratos es necesario que alguien nos ayude a minimizar y hacer ese mediador. Y eso no hay que descartar. Hay un tema que ha trascendido y ha cogido mucha fuerza, la salud mental. La salud mental, porque qué mejor uno sentirse a gusto en el sitio de trabajo. Qué mejor forma de uno ser reconocido y que realmente todos podamos aportar a la mejora. Y esa forma es muchas veces buscando, porque no logro entenderme con X o Y persona. Entonces, ese mediador nos va a dar esas técnicas y esas formas para poder mejorar frente a todas estas situaciones. Sexto punto, evita los juicios, etiquetas e ironías. Ser transparente con el sentir, no categorizar ni etiquetar, aceptar las verdades y sentires de cada uno. Generalmente tenemos varias situaciones. ¿Y cuál es una de esas situaciones? Es que etiquetamos a la persona. Ese jefe es mal geniado, ese jefe es orgulloso, ese jefe es un maltratador, ese jefe me está todo el tiempo colapsando en trabajo, ese jefe me está, bueno, son todos esos porqués, agregado con esa etiqueta que ya hemos percibido. Y muchas veces no hacemos ese ejercicio de reetiquetamiento que tenemos que lograr. Y ese ejercicio de reetiquetamiento tiene varias características. Primero, siempre la mente es facilista y etiquetamos a esa persona. Y cuando etiquetamos a esa persona, realmente es la peor etiqueta. Ese jefe es un ogro, y acá estoy hablando de palabras muy suaves, ¿no? Ese jefe es grosero, ese jefe es un patán, esa jefe X, Y, Z de etiquetas. Y para lograr hacer un reetiquetamiento es necesario hacer varios pasos. El primero es cuál es la etiqueta que tengo a esa persona. Dos, cuál fue, qué me generó a mí generar esa etiqueta de esa persona. Y en el paso 3, pensar en un momento cuál fue su intención positiva cuando esa actuación de esa persona me generó esa etiqueta. La persona venía después de una reunión de trabajo, la atacaron por la falta de cumplimiento de indicadores, venía lógicamente con la cabeza demasiado afectada y comenzó a atacar a todo el equipo de trabajo. Entonces lo sentimos como un acosador laboral. Lo sentimos como esa persona acosadora laboralmente. Y ya se nos generó esa etiqueta. Pero nosotros pensamos, venga, por un momento, ese jefe, esa persona que salió del trabajo, fue atacada en esa reunión por incumplimientos. Entonces,
y ella vino para que podamos cumplir de forma satisfactoria. Entonces, siempre pensar cuál fue su intención positiva. Y cuando hablamos de intención positiva, es tratar de ser empáticos, tratar de pensar con compasión, empatía y compasión. Y cuando pensamos que esa persona que tuvo esa actuación negativa y que fue etiquetada, y cuando pensamos en su intención positiva y somos empáticos y compasión, comenzamos a percibir a otra persona, porque comenzamos a entender también cómo sus enneagramas, lo que modela su comportamiento, pues lógicamente todos tenemos unos tipos de comportamientos que fueron creados desde la niñez o a través de esa adolescencia y a través de esa formación como ser humano que nos generan ese tipo de comportamientos. Y todos tenemos diferentes traumas, diferentes trastornos. Y por eso es que tenemos que tratar de ser empáticos y entender cada situación de ese momento que fue una vez, no fue un comportamiento repetitivo, porque eso es lo que tenemos que analizar nosotros en el marco de ese pensamiento racional que fue un momento de estrés de esa persona. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que pensar, fue un momento, no es un tema que sea recurrente. Y ahí es cuando podemos reetiquetar a las personas. El punto 7, que es una comunicación no violenta, la amabilidad, la disposición, el entendimiento, permite el perdón y la comprensión, desde los gestos, las posturas, las palabras y los movimientos. Entonces, lo que veníamos hablando, el tema de la comunicación, ese mensaje se va por un túnel. El primero es parar las hostilidades. El segundo momento es limpiar ese tema. Y es lo que estamos haciendo acá con estos 7 pasos. Es liberarnos de esa carga emocional que estamos teniendo. Y entramos al tercer momento de esta capacitación al día de hoy, de esta metodología. El conflicto está en mi interior. Entonces ya paramos las hostilidades, por un lado. 2, ya logramos liberarnos de ese momento emocional, de esa situación y de esa carga emocional. Y ahorita lo más importante es cómo yo puedo mantener ese canal de comunicación limpio. ¿Cómo puedo lograrlo? Y ahí cuando entendemos que el conflicto también está en mi interior y cómo realmente puedo yo mejorar para que esto no se pueda volver a repetir y ayudar a los otros para que esto no se repita. Entonces, en 7 técnicas importantes que las vamos a ver muy rápidamente. El primero es el autoconocimiento. La comunicación asertiva comienza por conocerse a uno mismo, entender nuestras propias emociones, necesidades y límites. Es importante tener la claridad sobre lo que queremos comunicar y el por qué. Entonces, primero, autoconocerme. ¿Cuáles son mis falencias y mis debilidades cada vez que estoy tratando de comunicarme? ¿Ok? Entonces, ahí debemos tener una expresión clara y directa, no andarnos con tantos rodeos. La comunicación asertiva implica expresar nuestras ideas y sentimientos de manera muy clara y que sea directa, evitando ambigüedades o las indirectas. Muchas veces hablar de más nos llevan a ese tipo de conflictividades. Entonces, tenemos que pensar y analizar con la persona que tenemos ese tipo de situaciones, tratar de hacer una comunicación de este índole, clara y directa. Es importante utilizar un lenguaje sencillo y específico para transmitir un nuevo mensaje. De pronto estamos siendo mal entendidos. Muchas veces la comunicación a través del WhatsApp, a través de correo, no es la mejor. Para eso es necesario con las personas con las que trabajamos tomarnos 10 minuticos a la semana. Ven, necesito hablar contigo. Necesitamos hacer esto, esto, esto y esto. Y como contigo la comunicación por vía WhatsApp, vía mensaje de texto, no ha sido la mejor, entonces prefiero llamarte un momento y si tenemos duda lo hablamos y lo dialogamos. Entonces hay que buscar ese canal de comunicación que nos permita reducir las conflictividades. 3, lo hemos ya hablado, escucha activa. La comunicación asertiva también implica escuchar atentamente a los demás, mostrando interés genuino por sus ideas y sentimientos. Es importante prestar atención y evitar interrumpir, permitiendo que la otra persona se sienta valorada y comprendida. Entonces, el primero hablamos de las reglas para comunicarnos. Acá lo estamos aplicando.
Porque usted puede establecer la regla, pero no le aplica para usted. No, acá tenemos que aprender es que el ejemplo comienza por casa y yo comienzo a escuchar activamente. Cuarto, aprende cuándo desconectar. En definitiva, y eso nos lo va a mostrar la experiencia y el conocimiento, a ratos no es fácil saber cómo comunicarnos. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren y no logramos en el marco de ese vínculo, hay que desconectarse. Por duro, por complicado que sea, hay que aprender cuándo desconectar. Entonces, es una comunicación tóxica, sin soluciones y acuerdos, de que una desconexión, que ahorita el espacio, que habilita espacios de reflexión. Ya hemos hecho un ejercicio diagnóstico, ya sabemos que estamos mejorando, hemos tratado de llegar a acuerdos con la otra persona, pero no lo logramos. Ya tuvimos un mediador, un terapeuta, ya tuvimos terapias, ya tuvimos trabajos de equipos outdoor para tratar de comunicarnos mejor. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar que hay personas que no podemos trabajar porque mi personalidad riñe con la otra. Esa debe ser la última opción también. Doctor Carlos Andrés, no lo estamos escuchando. Porque siempre hay que aplicar todas las otras metodologías. Pero en un momento dado también tenemos que aprender cuándo desconectar. Fernando, ¿me escuchas? Sí, ya se te escucha. Fernando, ok. El quinto punto es empatía. La empatía es fundamental para la comunicación asertiva. Consiste en ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus perspectivas y emociones. La empatía nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva, mostrando comprensión y generando un ambiente de confianza. Lo hablamos, que en un momento dado, cuando ya entendemos a la otra persona en su ejercicio de reetiquetamiento, cuando tratamos de entender cuál es su intención positiva y nos ponemos en su lugar, en sus zapatos, podemos ser mucho más empáticos. De por qué actuó, por qué hablo de la siguiente manera, porque no lo hemos escuchado, porque realmente él quiere aportar, pero no lo sabe transmitir de la mejor manera. Entonces tenemos que ayudarlos y ese ejercicio de empatía es ponernos en los zapatos del otro. El sexto aspecto, que es, ya para ir terminando, ese manejo de emociones. ¿Cómo gestionamos las emociones? La comunicación asertiva requiere manejar adecuadamente nuestras emociones. Eso implica expresar nuestras emociones de manera adecuada, sin reprimirlas ni dejarlas que nos dominen. Qué importante es el ejercicio de gestionar emociones y realmente hay muchas metodologías para cada día mejorar esa gestión. Acuérdense que somos seres no lógicos, sino seres psicológicos. También implica saber controlar la ira, el miedo, la ansiedad, evitando respuestas impulsivas o agresivas que después nos vamos a arrepentir. El séptimo punto, ya para ir terminando, que es la práctica y el feedback. La comunicación asertiva es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y experiencia. Es importante buscar oportunidades para poner en práctica esos principios y recibir feedback constructivo de los demás. El aprendizaje continuo nos ayudará a mejorar nuestras habilidades de comunicación. El feedback es ¿qué entendiste? ¿Cómo me comprendiste? A ratos es importante ese ejercicio. Ven, este proyecto que estamos desarrollando, con todo lo que hemos hablado, Carlos, ¿qué pudiste entender? ¿Cuál es su tarea en esto? Ah, entendiste muy bien. Listo, con eso vamos logrando es establecer que la otra persona haya entendido perfectamente los objetivos de los proyectos y de la comunicación. Y con eso podemos llegar a acuerdos de 7 aspectos importantes para tener en cuenta. Entonces, ya con eso estamos terminando la metodología. Vamos a recordar los 3 grandes estructuras para el manejo de conflictividades, para ya echar porquería, acabemos con las hostilidades, pongamos reglas de juego muy claras para poder tener esta reunión, para poder dialogar este conflicto. 2, comienzo a liberar y comienzo a limpiar todos esos improperios, todo ese maltrato que hemos realizado y comienzo ya a liberarme de esa carga emocional. Y 3, mantener el tubo limpio. Cómo realmente yo, como ser humano, como persona, como jefe, como compañero, tengo ese
hago ese diagnóstico interno para mejorar mis propias capacidades de comunicación asertiva y no volver a recaer en ese tipo de conflictividades. Entonces, 3 grandes estructuras para tener en el manejo de conflictividades. Entonces, el primero es que los conflictos tienen 3 elementos. El primero, que hay un vínculo. El segundo, que hay problemas, y que los problemas son vistos de diferentes puntos de posición y que la única forma de solucionarlos es a través de la música. Y que la música es ese mensaje que se da por un canal de comunicación y ese canal de comunicación es ese lenguaje corporal, es ese lenguaje no verbal, es ese tonito con el que hablamos. Entonces, ¿cómo moderamos y mejoramos esa comunicación? A través de estas 3 grandes reglas. No ser más hostil, parar esa hostilidad, comenzar a manejar esas reglas para el comportamiento. 2, comenzar a tener la liberación de esa carga emocional. Y 3, mejorar como ser humano para cada día poder contemplar mejores formas para solucionar conflictividades y problemas. Invitarlos para el jueves 8 de mayo a la tercera sesión, que vamos a ver el código de integridad para la función pública, una mirada desde el prevencionismo. Tenemos que tener todos los trabajadores y todas las personas que estamos inmersos en seguridad y salud en el trabajo y que es transversal a todas nuestras entidades públicas y privadas. Con esto, mi querida Paola, acá está la bibliografía para que la puedan consultar. Igualmente esta presentación y esta grabación la podrán ver, lógicamente, en nuestra plataforma que tenemos en nuestra ARL, nuestra aseguradora positiva. ¿Ok? Y por último, evaluémonos otra vez, Pao. ¿Qué tanto aprendimos el día de hoy? Que sí, doctor. Antes de pasar al evaluémonos, tenemos una pregunta. Bueno, antes de pasar a la pregunta, pues te informo que has tenido muchos saludos de muchísimas personas, pues no puedo decírtelos de una vez porque se me va el tiempo ahí. Oh, Pero entonces, gracias. bueno, tengo una pregunta, la realiza Arley Narváez, dice, siempre que me encuentro en una discusión, mantengo en silencio. Es como un trauma para mí las discusiones. ¿Esto es un problema? Sí, y lastimosamente eso nos va cargando emocionalmente. Hoy la comunicación es bidireccional, Arley. Y es un tema que tienes que manejar y tienes que tratar de todos los días ir abonando un poco a resolver esa situación que te afecta psicológicamente. Digamos, Arley, que siempre ten en cuenta lo que hemos hablado el día de hoy. La comunicación siempre se da en el marco de no de lo racional, no de lo lógico, no en el marco de la emocionalidad y en el marco de lo psicológico. Entonces, sí es importante que aprendas a no siempre estar callado, sino aprender a hablar con estas reglas que hemos aprendido el día de hoy. Y es aprender a escuchar, es aprender a dialogar sin afectar a otra persona, porque cuando lo hacemos no lo hacemos de la mejor manera, sino que aprender esas reglas básicas. Pero sí, ve tratando de superar. Te invito a que leas esos libros de Eric Jadot, de Rosenberg sobre la comunicación asertiva, y comenzar a que a hackear nuestra forma, nuestro cerebro, para tener una comunicación mucho más fluida. Entonces, sí, no es bueno quedarse callado, sino es aprender a manejarse momentos y estas situaciones, porque nos van cargando, 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 y nosotros tenemos que liberarnos de toda esa carga y aprender a manejar todo eso que nos afecta. Porque somos seres que vamos cargándonos de emociones y esto en últimas no es bueno porque comenzamos a somatizar y eso también nos enferma. Entonces, te invito, Arley, a leer un poquitico más y a liberarte de toda situación y aprender a manejar la comunicación bidireccional. Listo, sigamos, Pau. ¿Más preguntas? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, señor. Esta la realiza Ginette Jiménez. Dice, en la empresa ya más de un año que se ha tenido inconvenientes con 2 empleadas. Ya se hicieron reuniones con el comité de convivencia, se ha hecho reorganizaciones, trabajan en la misma parte de la oficina, se hicieron acuerdos, pero una de ellas no las ha cumplido. ¿Qué se podría hacer si ya se ha hablado con ella y sigue con la misma actitud? No, en el comité de convivencia laboral realmente tienen que tomar ustedes decisiones para trabajar este tema desde el marco de lo psicosocial. Si ya se han hecho diferentes actividades, ya se han hecho, traten de todos modos de hacer trabajo de, por ejemplo, un taller muy bueno es el de reetiquetamiento.
para lograr moderar esas situaciones adversas y que pero la persona no se sienta atacada, sino que se sienta que realmente hace parte de un equipo de trabajo y que el clima laboral todos le aportamos. Hay que seguir trabajándolo con los psicólogos que ustedes manejan ahí en la organización, y aquí en Positiva hay personas que pueden asesorarlos y acompañarlos para mejorar toda esa situación del clima laboral con estas personas que en algún momento no aportan lo suficiente, pero sé que ellos tienen una actitud para mejorar ese tipo de situaciones. Entonces, busca con tu ejecutivo integral de servicios hacer estas actividades, esos talleres, para que puedan mejorar el clima laboral con estas personas. Entonces, el Ejecutivo Integral de Servicios te va a aportar y te va a ayudar para realizar estas actividades y mejorarlo al interior de la empresa. Listo, ¿Qué doctor, más? muchas gracias. Esta la realiza Saúl. Dice, en nuestra institución, ¿cómo hacer entrar en razón a una persona que tiene mayor jerarquía o grado de que la decisión que está tomando a largo plazo lo afectará de manera más directa? Yo siempre, yo tuve la oportunidad, como ustedes bien saben, cuando me presentó Paola, de trabajar en una institución que es muy compleja, que es jerárquicamente difícil y que a ratos los subalternos o las personas que están bajo nuestro mando nos dan recomendaciones, se puede ver visto como reclamos, y esos reclamos, lógicamente, muchas veces no son visualizados o percibidos de la mejor manera. Y pues que sean tantos anónimos que realmente dañan lo que es el trabajo colaborativo y el trabajo que debe darse de la mejor manera. Pero entonces los invito a esto, con esas personas que realmente busquen un espacio. Es que no sabemos hacer y buscar los espacios con esos jefes. Entonces lo importante es, jefe, necesito hablar con usted, siempre desde el marco de la humildad. Es una recomendación y lo hago desde la experiencia. Yo sé que este tema no es fácil, pero generalmente con los jefes busquen el espacio adecuado y háganlo fuera de la oficina. Es decir, vamos a tomarnos un café, permítame, y traten de hablar de forma con las recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Y la persona, en el momento adecuado, sin esa carga y sin estar a la defensiva, porque usted está demostrando que usted quiere aportar, la persona lo va a escuchar, pero busquen el momento adecuado. Esa es la primera recomendación. 2, sálgase de ese espacio, déjenme invitarlo a un café. Y 3, usted está demostrando con ese ejercicio que usted quiere llegar a soluciones y quiere aportar. Entonces, sépalo hacer. A ratos los jefes tienen demasiada carga y a ratos tomarse ese espacio no es tan fácil. Pero si usted insiste 1 o 2 veces, la persona va a comenzar a captar de que eso es importante y que usted realmente quiere lograrlo. Nunca podemos darnos por vencido. Yo sé que a ratos este tipo de ejercicios no son fáciles. Y a ratos cambiar ese tipo de comportamientos tampoco lo son. Pueden hablar con el comité, lógicamente paritario, para hacerlo cambiar de opinión, porque ese tema, lógicamente, afecta el clima laboral. Podemos buscar esa persona que puede, no a forma de queja, sino por cómo podemos mejorar el clima laboral en la empresa, porque muchas veces puede ver que nos estamos quejando y que somos esas personas que no aportamos. Entonces, busquemos la forma con esa persona que puede manejar la situación y que puede lograrnos a buscar un equilibrio en ese tema. Entonces, busque un espacio, busque que la persona no esté afectada emocionalmente en ese momento, trate de salirse del lugar donde siempre se dan este tipo de situaciones, y por último, busque esa persona que puede manejar o puede llegar a que se resuelva de forma satisfactoria ese tipo de situaciones. Y lo encuentras en el COPAS o en el COCOLA. El Comité de Convivencia Laboral también se pueden ver ese tipo de situaciones. Esa sería la recomendación frente a este requerimiento de Saúl. ¿Qué más, Pau? Listo, no, tenemos más preguntas, pero ya por tiempo pues no podemos disponer de más. Entonces continuamos con nuestro sondeo final. En una comunicación asertiva es necesario A, comprender la realidad de cada persona involucrada, B, desconocer las percepciones de las personas involucradas, C, tener reglas claras para la comunicación, D, A y C son verdaderas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados.
A, comprender la realidad de cada persona involucrada, 6%. B, desconocer las percepciones de las personas involucradas, 1%. C, tener reglas claras para la comunicación, 5%. D, A y C son verdaderas, 88%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Subimos de un 84. La respuesta acertada es la D. La D es que la respuesta A y la respuesta C son verdaderas. Entonces, la respuesta frente a esta sobre la comunicación asertiva, y subimos de un 84 a un 88%, y entonces la respuesta adecuada es la D. Le agradezco a todos porque mejoramos de la primera evaluación a la segunda. Vamos con la segunda pregunta. Listo, doctor, gracias. Segunda pregunta. La emoción hace parte de las variables en una relación comunicativa. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 99%, B, falso, 1%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Es verdadera, la emoción afecta toda nuestra forma de percibir, sentir, de expresarnos. Entonces, por eso es que es tan importante la gestión de las emociones. Entonces, la respuesta adecuada es la A. Vamos con la tercera. Sí, señor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La solución de un conflicto generado en una comunicación está en manos de A, la empresa, B, cada persona involucrada, C, la sociedad. Daremos 15 segundos para conocer los resultados de esta última pregunta. Estos son los resultados. A, la empresa, 2%, B, cada persona involucrada, 97%, C, la sociedad, 1%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien, pasamos a la respuesta acertada, es la B, es cada persona, y subimos de un 86 a un 97%. Por último, agradecerles a todos por este espacio y que apliquemos cada día una comunicación más asertiva. Pueden bajar esta presentación, pueden buscarla en nuestra plataforma de Educa Positiva, y realmente la idea es bajémosle la conflictividad, bajémosle la agresión. Cada día aprendamos a ser mucho más intuitivos en la comunicación, que nos va a servir a tener resolución en todo tipo de agresiones y conflictividades. Fuera de violencia en la comunicación. Eso nos va a permitir ser mejores personas, y aplicar esta metodología nos va a servir tanto en lo laboral como en lo personal. Muchas gracias a todos, y Pau, por favor. Doctor Valencia, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó este sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con la invitación para los habitantes del departamento de Caldas, para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales de Otoño de 8 a 5 de la tarde. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad en los servicios y, por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.